Bueno, la verdad que es una alegría tenerlos a todos acá, muchas caras conocidas, muchos amigos y compartir con todos ustedes esto que estuvimos preparando. La primera presentación es de la doctora Lilia Nabo, que muchos de ustedes deben conocer. Ella es directora de enfermedades infecciosas del Jackson Health Institute. También participa como profesora de la Facultad de Miller para enfermedades infecciosas y en el Transplant Miami Institute también ella participa de esa asociación. Tiene más de 130 publicaciones que ustedes van a poder disfrutar y bueno, después vamos a aprovechar también la disertación de nuestro querido amigo y gran colega Fabián Herrera que también vamos a presentar. Bueno, ahora la doctora Lilia Nabo nos va a presentar el siguiente tema, pacientes trasplantados y PROA. Difícil, pero no imposible. Así que vamos a compartir esta presentación que ella grabó para nosotros. La verdad es que nos pidió disculpas que no podía estar en este momento acá, pero bueno, nos va a compartir esta excelente presentación y después voy aprovechando para presentar a Fabián Herrera, que nos va a hablar de scores para el tratamiento empírico en inmunocomprometidos. Bueno, Fabián Herrera, como ustedes bien lo conocen, es un excelente colega, especialista en enfermedades infecciosas, en inmunosuprimidos en el CEMIC. Y bueno, la verdad que generosamente ha aceptado participar de estas jornadas de Invera para compartir con nosotros todo su saber. Así que ahora vamos a poner la presentación de Lilian. Es pacientes trasplantados y PROA, difícil pero no imposible. En teoría todo es imposible hasta que se logra hacer. ¿Cuáles son los objetivos de la plática de hoy? Uno, reconocer cuál es el riesgo de la resistencia antimicrobiana y cómo afecta la prescripción de antibióticos en pacientes trasplantados. Describir cuáles son los elementos de un programa exitoso en trasplante y uso apropiado de antibióticos y explorar cuáles son algunas de las iniciativas que podrían implementarse para implementar y sostener programas de mejoramiento de la prescripción de antibiótico PROA en pacientes trasplantados. Como todos saben, desde aquí arriba todos nos vemos iguales. Este es nuestro planeta. Pero, lamentablemente, a pesar de ser 7.9 billones de personas que colonizamos este planeta o habitamos el planeta Tierra, cada uno de nosotros tiene aproximadamente 100 trillones de bacterias en nuestro cuerpo. Esto es el equivalente a 1 o 2 kilos de bacterias. Así que cuando esta mañana no les caía muy bien la ropa, no es que engordaron, sino que probablemente su microbiota está un poco alterada. ¿Qué ocurre en los pacientes con cáncer y los pacientes de órganos trasplantados, tanto de órganos sólidos como trasplantes líquidos y de médula ósea? Hay generalmente una biodiversidad en nuestro microbioma, pero al darles quimioterapia, inmunosupresión, antibióticos y otros medicamentos a nuestros pacientes, vamos a causar una disbiosis, una alteración de esta microbiota. Y esa homeostasis que existe va a ir cambiando. Y empezamos a estar colonizados, en vez de por una flora diversa, por una flora que empieza a oligodominar nuestros intestinos. Además de otras áreas en donde hay microbioma, como por ejemplo el tracto urinario, el tracto respiratorio. Entonces, pasamos de tener unos organismos anaerobios obligados, como bacteroides y formicutes, a unos que empiezan a ser colonizados por proteobacterias y otros organismos, causando una disrupción de la integridad de la microbiota y de la mucosa. Y todo esto en pacientes trasplantados ocurre a un nivel mucho mayor que en un paciente inmunocompetente. También sabemos que los antibióticos van a causar una alteración prolongada en esta disrupción de la microbiota y puede tomar hasta 2 años volver a tener esa biodiversidad en nuestro microbioma. Entonces, la presión selectiva que ejercen los antibióticos tiene una acción inmediata y prolongada, con lo cual aumenta el riesgo de transmisión horizontal de muchos de los genes que confieren resistencia a antibióticos. Y ahí es donde permanecen colonizándonos hasta que llegan a causar una infección invasiva. Nuestro grupo realizó un estudio analizando
¿Cuáles eran los factores de riesgo y cuáles eran las consecuencias clínicas en pacientes que estaban colonizados con organismos multiresistentes? En 45 pacientes de trasplante intestinal o multivisceral, encontramos que 62% antes del trasplante estaban colonizados con organismos multiresistentes. De entre ellos, 36% eran enterococo resistente a la vancomicina, 71% eran estafilococo meticilino resistente, y en nuestro estudio en ese momento ninguno tenía organismos gram negativos resistentes a los carbapenems. Sin embargo, en un promedio del trasplante al primer cultivo clínico o de surveillance, como hacemos para ver colonización positivo, había un amplio rango. Habían pacientes que pasaban entre 12 y 177 días, con una media de 73 días para organismos como enterococo resistente a vancomicina, más o menos una media de 56 días para organismos resistentes a carbapenem y unos 25 días más o menos, entre 62 y 129, hasta que estaban colonizados con estafilococo resistente a la menicilina. Pero ¿qué es lo otro importante? No solamente que hay un alto riesgo de colonización después de exponer a estos pacientes a un trasplante y a antibióticos, sino que los pacientes que estaban colonizados tenían una mucho mayor probabilidad de desarrollar una infección invasiva que aquellos pacientes que no habían estado colonizados. Para organismos resistentes a carbapenem gram negativos, un 67% mayor probabilidad después de estar colonizado a desarrollar una infección invasiva. Entonces es muy importante entender que los factores de riesgo incluyen prevención de infecciones y uso apropiado de antibióticos para prevenir, 1, la adquisición horizontal de organismos multiresistentes y 2, el desarrollo de resistencia por exposición antimicrobiana. Sabemos que a nivel mundial las muertes asociadas a la resistencia a antibióticos van a crecer exponencialmente y si no hacemos nada contra este problema, para el año 2050 se estiman aproximadamente 10 millones de muertes a nivel mundial, mucho más que el número de pacientes que van a morir de cáncer, diabetes, enfermedades contagiosas como el sarampión, la diarrea o inclusive accidentes de tránsito. También sabemos que los organismos de mayor preocupación en estos momentos son los organismos entéricos resistentes a carbapenems, el Acinetobacter pneumoniae resistente también a multiresistente y la Pseudomonas aeruginosa. Entre ellas estamos viendo un aumento de las resistentes a carbapenemasas. Se estima que si no hacemos nada, esto va a causarle 100 trillones de dólares al Producto Interno Bruto mundial. Entonces es un problema muy grave a nivel de mortalidad, morbilidad y un problema económico mundial. Como todos saben, Antimicrobial Stewardship se basa en básicamente 5 conceptos. Dar el antibiótico correcto, para el organismo correcto, en el momento correcto, por el tiempo correcto y al paciente correcto. Y tiene que ser como un traje hecho a la medida. No puede ser una receta de cocina, sobre todo en trasplante. ¿Cuáles son algunos de los problemas que tenemos para poder hacer programas de optimización de antibióticos a pacientes trasplantados? Estas son poblaciones sumamente complejas. Y no solamente eso, muchos de nuestros pacientes están en unidades de cuidados intensivos y sabemos que estas son las unidades que son epicentros para la resistencia antimicrobiana. Aproximadamente 80% de nuestros pacientes en trasplantes de órganos sólidos en algún momento están en un antibiótico diario, sea por profilaxis, sea por tratamiento. Tenemos un umbral muy bajo para empezar antibióticos empíricos porque sabemos que estos pacientes cuando se ponen sépticos o se ponen muy enfermos, se enferman muy rápidamente. Entonces, sobre todo en pacientes hospitalizados, cuando el paciente no se ve bien o está críticamente enfermo, muchas veces empezamos amplio espectro, gram positivo, gram negativo, anaeróbico y antifúngico. Y a veces no es tan fácil de escalar toda esa terapia porque estos pacientes pueden tener infecciones polimicrobianas. Tenemos pacientes que están enfermos, que tienen poco acceso venoso, que tienen infecciones tanto en los catéteres urinarios, como en los stents, como en las vías centrales. Y muchos de ellos tienen una absorción intestinal variable. También tenemos un volumen de distribución variable. Muchos de nuestros pacientes están en membrana extracorpórea o una diálisis continua. También hay múltiples interacciones entre medicamentos. La definición de duración apropiada de antibiótico a veces está definida y a veces no. Y muchas veces el problema es el control del foco de infección. Sobre todo en pacientes que tenemos con trasplantes hepáticos complicados o pacientes intestinales y multiviscerales, donde pueden tener una pancreatitis necrotizante, donde pueden tener a veces liqueo postoperatorio. No siempre es fácil controlar el foco de infección y no siempre los cirujanos pueden volver a operar. Muchas veces tenemos que manejar con control de antibióticos hasta que se enfríe la infección y hasta que el cirujano pueda volver a reintervenir ese abdomen.
Muchos de nuestros pacientes, por estar enfermos durante un periodo prolongado con enfermedades crónicas, pueden estar colonizados con organismos multiresistentes. Y no solamente eso, cuando lidiamos con pacientes de órganos de trasplante sólido, estamos lidiando con los organismos resistentes en el donante y en el recipiente. Y muchos de nuestros pacientes reciben órganos de donantes que en el momento de la oferta del órgano no se sabía que podían estar infectados o bacterémicos o con alguna infección fúngica, y tenemos en el momento que lo descubrimos que exponer al recipiente a antibióticos de amplio espectro para prevenir una infección transmitida por donante. En otras ocasiones no es fácil saber si el paciente está rechazando o si está teniendo algún otro efecto como graft versus host disease, y comparar eso con un proceso infeccioso. Entonces muchas veces eso toma varios días hasta que podemos desescalar los antibióticos y decir, no, esto era rechazo, la fiebre no era causada por un proceso infeccioso. Pero bueno, no todo es negativo y no todo son complicaciones. También hay algunas oportunidades y algunas estrategias que hemos implementado nosotros y espero puedan ayudarles en sus programas. Lo primero es que no hay una talla única y cada uno tiene que encontrar cuál es la receta secreta dentro de su institución, con la cultura y con los equipos con los que trabajan. Y cuando puedan, traten de mantener a los cirujanos en el quirófano, ayudándoles a controlar los focos de infección y ayudándoles a ustedes a manejar antibióticos. Pero, como dicen en mi pueblo, esto es necesario un pueblo para poder realmente manejar los programas de PROA en pacientes trasplantados. Es necesario que trabajen a nivel multidisciplinario, que las personas que hagan PROA en trasplante sean clínicos con experiencia en manejo de pacientes complicados en trasplante. Hay que colaborar con los laboratorios de microbiología, con el equipo de informática para reportar todas estas pruebas diagnósticas de una manera rápida e inmediata, que la comunicación sea eficiente. Tiene que haber una comunicación por múltiples rutas y la más importante es rondar con estos equipos y conversar y discutir. Ver a los pacientes. No se puede hacer PROA desde una computadora remota por telemedicina en pacientes trasplantados. Hay que ver a los pacientes y hay que desarrollar rapport con los equipos. Y es importante tanto hablar con la administración de los hospitales, con cirujanos, hepatólogos, nefrólogos, farmacia, terapia intensiva y programas de control de infecciones. Además del liderazgo, hace falta líderes que den el ejemplo, que tengan conocimiento, que vayan y ronden alrededor de los pacientes junto con los equipos que manejan estos casos. Y todo es una negociación. Y a veces hay que ganar la batalla y a veces hay que ganar la guerra. También hay que siempre ofrecer soluciones y alternativas. Y tengan entusiasmo y pasión, no se den por vencidos. Y lo más importante es analizar y colectar data. La data les da poder de tomar decisiones y como todos los médicos y farmacéuticas, nos gusta tomar decisiones basadas en evidencia. También es importante que el control de infecciones sea obsesivo-compulsivo. Estos pacientes son altamente vulnerables y altamente a riesgo de adquirir infecciones, tanto en el hospital como en la comunidad, y hay que siempre mantener el nivel de educación tanto del equipo de trasplante como de los pacientes y sus familiares. Hay muchísimas guías que se han publicado. Este es uno de los estudios que se publicó hace un par de años por Sam Aiken y Susan So, donde básicamente hablamos de cuáles son las actividades que se recomiendan para mejorar el uso de antibióticos en pacientes con cáncer, y esto es aplicable a los pacientes inmunocomprometidos como pacientes trasplantados. Es importante saber, uno, revisar las prescripciones, sean con restricción o con lo como llamamos Prospective Origin Feedback, ver si la selección de los antibióticos es adecuada, la frecuencia y la duración es la correcta, desarrollar guías, order sets, alertas que puedan ayudar con educación de los equipos que manejan estos pacientes, monitorear las métricas de efectividad del programa de stewardship para saber que realmente lo que se está implementando está teniendo efecto. Hay que tener una estructura, hay que utilizar y maximizar el uso del laboratorio de microbiología con pruebas de diagnóstico rápido, y además hay que darle un feedback constante. Una vez que determinen cuáles son las métricas de éxito para el programa de ustedes, es importante compartir esto con los proveedores del equipo de trasplante. Este estudio fue recientemente publicado hace unos meses por el grupo de Camille Cotton en Mass General, en donde básicamente analizaron y compararon si el uso de antibióticos orales para el manejo de bacteremia gram negativa en pacientes con trasplante de órganos sólidos no complicados podía ser igual de eficaz que mantener a estos pacientes con un tratamiento endovenoso. Y lo que encontraron fue, analizando 162 pacientes y comparando cuáles habían sido las consecuencias clínicas de estos pacientes, es que en los pacientes que fueron
cambiados a una terapia oral más rápidamente, hubo una menor recurrencia de bacteremia que en pacientes que continuaron con terapia endovenosa. El outcome secundario, que fue desarrollo de infección por Clostridium difficile, también fue mucho menor, fue un 2% comparado con el 12%, con un ratio del 8.4 en pacientes que habían tenido terapia oral versus endovenosa, probablemente con una duración más corta. Y el tercer outcome fueron efectos adversos. También fue estadísticamente significativo que aquellos pacientes que fueron convertidos a una terapia oral más rápidamente tuvieron mucho menos efectos adversos. Con lo cual se recomienda la transición oral en pacientes con infecciones gram negativas siempre y cuando pueda haber un control de la foco de infección y sea una bacteremia no complicada. En este estudio también, por Miranda So y todo el grupo del Consorcio de Trasplantes de Infecciones Sólidas de los Estados Unidos, publicamos un estudio donde también se analizan las guías y es un white paper donde se dan varias recomendaciones. Si ustedes están tratando de implementar programas de prueba en pacientes organosólidos, este es un paper donde les damos varias guías de en qué se deben enfocar. Pero lo interesante aquí también es la duración de tratamiento antimicrobiano. Generalmente en trasplante la gente cree que siempre más es mejor y hemos encontrado que duraciones cortas son igualmente efectivas. Hay una tabla muy útil que les recomiendo que la revisen. También sabemos que se puede hacer rondas y darles recomendaciones a estos equipos, aun cuando estén siendo vistos por infectólogos. El equipo de PROA puede ayudar a disminuir el consumo de antibióticos, pero a veces también ayudar a aumentar el consumo de antibióticos siempre y cuando sea el uso correcto. Entonces, en pacientes de órganos trasplantados, es importante entender que no solamente darle el antibiótico de menor espectro, es tan importante darle el antibiótico correcto, así este sea un antibiótico más costoso o de amplio espectro. Y en este estudio no vieron diferencia en las tasas de infección por Clostridium difficile ni las readmisiones, aun cuando aumentaron la cantidad de días de antibiótico en total. También sabemos que las infusiones continuas de betalactámicos, y sobre todo en pacientes con cirrosis hepática, pueden ayudar a mejorar el manejo de las infecciones por organismos gram negativos. Y en las guías de profilaxis quirúrgica también las hemos adaptado para dar recomendaciones muy específicas de qué antibióticos utilizar y tratar de disminuir la duración postoperatoria. Cuando yo empecé a hacer stewardship, se le daba a muchos pacientes 7 días de antibiótico postoperatorio, en algunos casos hasta 14 días. Y eso lo hemos logrado reducir a menos de 48 horas o menos de 24 horas en la mayoría de los órganos. Entonces les recomiendo que también revisen este manuscrito, donde les puede dar las guías, donde hacemos las recomendaciones específicas de trasplante. Hay muchas otras intervenciones que se pueden realizar, como uno, evitar el manejo de la bacteriuria sintomática en pacientes trasplantados, el manejo de la fiebre neutropénica, la profilaxis antifúngica, el manejo de left ventricular assist devices y prevención de Clostridium difficile. En cuanto a la bacteriuria sintomática, sobre todo en pacientes trasplantados, sabemos que no hay ninguna diferencia si se tratan o no se tratan, sobre todo después del primer del trasplante. Entonces, las guías para el manejo de infecciones urinarias fueron cambiadas en el año 2019 y recomiendan que después de 2 meses de un trasplante, la colecta rutinaria de cultivos de orina en pacientes asintomáticos está contraindicada. Sabemos que si el paciente está colonizado pero asintomático, se debe evitar tratar estas infecciones a menos que el paciente tenga síntomas o tenga factores de riesgo de poder desarrollar una complicación. Muchos de estos pacientes desarrollan infecciones urinarias recurrentes y así es como es importante evitar tratar la bacteriuria sintomática. Es igual de importante entender cuál es la causa de estas infecciones recurrentes y prevenirlas. Si es un proceso anatómico que se puede corregir quirúrgicamente, si es un proceso por diabetes y una vejiga neurogénica, o si es un proceso de educar al paciente y tratar de suprimir la colonización de endotelio. La profilaxis antifúngica también la utilizamos, sobre todo en pacientes de trasplante hepático y pulmonar. Hay que estratificarla de acuerdo al riesgo del paciente. Dependiendo del riesgo, utilizamos generalmente fluconazol, equinocandinas o en algunos casos el voriconazol. Y es sumamente importante que los programas de prueba también estén involucrados en el desarrollo de estas guías profilácticas y monitoreen el uso y los efectos adversos de estos antifúngicos y los patrones de resistencia. Otras oportunidades que les recomendaría observaran, dependiendo de dónde ejercen, es ver las oportunidades con Candida auris. Nosotros hemos visto un aumento de las infecciones por Candida auris y hemos desarrollado guías tanto para lo que llamamos screening de colonización, el diagnóstico, el aislamiento y el tratamiento de los pacientes con Candida auris, y es un programa integrado entre el control de infecciones y el programa de prueba.
en donde estamos buscando la manera de optimizar un diagnóstico rápido a nivel de laboratorio y optimizar el tratamiento cuando estos pacientes están infectados. Otra de nuestras recomendaciones es siempre que hay una crisis, buscar cuál es la oportunidad y qué se aprendió de esa crisis. Y nunca dejar una crisis que pase inadvertida. En este caso, nosotros tuvimos un outbreak de 4 pacientes con infecciones por enterococo resistente a la vancomicina, en donde el laboratorio no estaba reportando la susceptibilidad al linezolid, porque CLSI no tiene patrones para definir cuando el linezolid no es susceptible. Básicamente no se reporta resistente, sino se reporta no susceptible, y el laboratorio lo estaba enmascarando. Y lo que ocurrió es que con electroforesis de proteína y secuencia genómica encontramos que todos estos organismos estaban relacionados y los pacientes estaban teniendo falla de tratamiento clínico. ¿Pero qué aprendimos? Aprendimos que tiene que haber una comunicación directa con el laboratorio y los clínicos, que el laboratorio no puede asumir que porque no reportan algo, los clínicos automáticamente saben que es resistente. Segundo, que es importante tener métodos alternos. Cuando el laboratorio no puede reportar algo como no susceptible o resistente, tienen que tener parámetros para hacer las pruebas con otros métodos y reportarle eso a los clínicos y al equipo de prueba. Y, como siempre, aprendan de sus errores. Por último, nada más quedan unos segundos, me gustaría darles un poco de innovación y lo que llamamos precisión en medicina e inteligencia artificial. Este es el presente y el futuro, y aquellos que quieran embarcar en este presente y en futuro, esto va a ir revolucionando la infectología y va revolucionando la forma en la que hacemos investigación, tanto en trasplante como en PROA, con lo que llamamos blockchain, federated learning, inteligencia artificial generativa como ChatGPT o el Microsoft Copilot, multiómicos, donde vamos a poder integrar farmacogenómica con microbioma, con todos los omics, y poder desarrollar nuevas terapias que son dirigidas al paciente en base a su inmunosupresión, su riesgo y sus factores de riesgo en cuanto a exposición antibiótica, alergias. Y además de esto ya hay entrenamiento con inteligencia artificial con realidad aumentada, tanto en cirugía como en entrenamiento para impresión de órganos en 3 dimensiones. Los invito a leer este artículo que publicamos hace unos meses también y el podcast, que también hay un podcast en español a través de la Sociedad Americana de Microbiología. Y por último, esto ya es una realidad, ya hay compañías que están enviando a través de dron transfusiones médicas, medicamentos, y eventualmente se está esperando que se puedan transportar órganos sólidos también a través de drones para poder mejorar el outreach, para que los pacientes puedan recibir estos órganos en una duración de tiempo mucho menor. Esto ya se está viendo en diferentes partes del mundo y esto va a ser muy pronto nuestra realidad. En conclusión, la resistencia a los antibióticos es un problema universal y nuestros pacientes trasplantados necesitan órganos y buenos médicos y buenos equipos que manejen pruebas. El uso de antibióticos tiene que individualizarse al paciente de acuerdo a los factores de riesgo, la epidemiología local, y los programas de trasplante y prueba tienen que innovar y trabajar en equipo. El futuro es ahora. Muchísimas gracias por la invitación